Hola, hola. Ha llegado el nuevo año 2023, ya comenzó. Y evidentemente la cúpula de la dictadura cubana no quiere dejar pasar por alto esa fecha y acude a la marioneta Canel para emitirle un mensaje al pueblo de Cuba desde la Plaza de la Revolución, con música de violines, apelando al sentimiento del cubano, apelando al sentimiento de amor por la patria, para sobre ello basar cada una de las mentiras que este hombre ha hablado aquí públicamente. Queridos compatriotas, llegamos al 2023 después de vencer juntos uno de los años más desafiantes de la historia revolucionaria cubana. Al empujar la puerta del 2023, sentimos muy dentro la fuerza del legado histórico que nos impulsa hacia el nuevo año, sin miedos y sin dudas, pero siempre conscientes de que podría ser aún más difícil. Canel, sabemos todos del gran cinismo que a ti te caracteriza. Sabemos todos también que peor, que más difícil no puede ser. Peor, el pueblo de Cuba no la puede pasar. Peor, el pueblo de Cuba no puede estar pasándola, Canel. Como te dije, sabemos de tu gran cinismo crónico, malévolo, maquiavélico, extremadamente mal intencionado. Pero aún así, Canel, ni mentir, ni para mentir, eres bueno. Es imposible, Díaz-Canel, que el pueblo de Cuba se pueda sentir peor. Es imposible que el pueblo de Cuba pueda sentirse más decepcionado. Es imposible, Canel, que aún y cuando ustedes, la cúpula de la dictadura cubana, quiera apelar al sentimiento patrio, apelar a lo que el cubano siente por su terruño, por su país, por el lugar donde nació, aún así, apelando a eso, Canel, sabemos que es imposible que puedas recuperar el país. Es imposible que una banda de bandoleros, de malhechores, que se ha instalado en la cúpula, que se ha instalado en el gobierno desde el 1959, pueda dirigir peor a un país y guiar peor a un pueblo. Humanamente, Canel, es imposible. Canel, en La Habana hay niños que están descuartizando gatos para comer. Y yo tengo las imágenes, Canel. Imposible que una infancia antes de ustedes haya sido peor, haya estado peor, se haya sentido peor y haya vivido peor, Canel. Es imposible superar tanta maldad, tanta ineficiencia, tanta inoperancia y tanto odio contra el mismo pueblo de tu país, Díaz-Canel. Nos convoca la certeza de que la creatividad de nuestro pueblo es infinita y que no llegamos hasta aquí retrocediendo. Llegamos hasta aquí ascendiendo. Definitivamente, Díaz-Canel, el cinismo es lo que mejor tú manejas. Definitivamente, tú eres un cínico enfermizo. Porque decir que Cuba ha llegado hasta donde está
no precisamente retrocediendo, sino ascendiendo, eso más allá de ser una salvajada y una mentira brutal, es de un nivel de cinismo, pero de alquilar balcones, Díaz-Canel. Díaz-Canel, Cuba, más atrás no puede estar. Cuba más abajo no puede estar, Díaz-Canel. Según la organización de la ONU, Haití era el país más pobre del planeta Tierra y Cuba lo sobrepasó con creces, Díaz-Canel. Con creces, por mucho. Porque hay muchos países en este mundo, Díaz-Canel, que son pobres. Claro que sí. Hay mucha pobreza en este mundo. Claro que sí. Pero Cuba pasó de ser el país más próspero de la América Latina a ser un país empobrecido para después convertirse en un país miserable para llegar a ser lo que hoy día es Cuba, Díaz-Canel. Hoy Cuba es un país indigente, Díaz-Canel. ¿Cómo puedes decir tú que Cuba ha llegado hasta donde está ascendiendo, cuando en Cuba quienes únicos han ascendido, Díaz-Canel, son ustedes? Los dictadores, comenzando por el difunto, el asesino Fidel Castro y su hermano Raúl, los generales, los comandantes, los ministros, los dirigentes, la élite de la cúpula de la dictadura, Díaz-Canel, es la única que ha ascendido en Cuba en 64 años de revolución, Díaz-Canel. Porque el pueblo, el empobrecido e indigente pueblo cubano, peor no ha podido estar nunca en su historia, Díaz-Canel. Lo que tú acabas de decir es de un cinismo atroz y temerario, Díaz-Canel. Avancemos por sobre el bloqueo hasta que a sus artífices les sea imposible obstaculizar nuestro avance. Todos estamos convocados. Hagamos entre todos un país mejor a realizar los sueños aquí donde aprendimos a soñar. Hoy nos toca garantizar el sostenimiento de las justas conquistas con la máxima martiana de que el patriotismo es un deber santo cuando se lucha por poner la patria en condición de que vivan en ella más felices los hombres. Díaz-Canel, por sobre el único bloqueo que Cuba y su pueblo tienen que pasar, es por sobre el bloqueo que la dictadura que se instaló en enero del 59 le impuso al pueblo cubano. Ese es el único bloqueo, Díaz-Canel, que hay que evitar, el que ustedes les tienen impuesto al pueblo cubano. Son ustedes los que no permiten que el pueblo avance, mejore y vivan como seres humanos. Porque ustedes, Cuba, comercia con todos los países del planeta Tierra, Díaz-Canel. Cuba comercia incluso hasta con los Estados Unidos. Porque son los Estados Unidos hoy, hasta el año 2023, que acaba de comenzar, son los Estados Unidos el primer socio comercial y el más importante que tiene Cuba. Sin embargo, tú te la pasas de viaje en viaje, de gira en gira, mendigando dinero para que te presten, para después no pagar, obviamente. Y te voy a responder, Díaz-Canel, con una frase de José Martí, ya que tú tuviste la osadía de mencionar una del apóstol. La felicidad general de un pueblo descansa en la independencia individual de sus habitantes.
Gracias.